Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos acá conduciendo unas pequeñas entrevistas en el evento eso es un evento de socialización, ¿cierto? Es una audiencia pública, Una en audiencia realidad. pública del tema del relleno en la pradera. Estamos acá con una persona que vive al lado del relleno, comparte el interior con el relleno, y pues preséntate un poquito para que la gente sepa quién sos vos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Gómez. Vivo en la finca conocida como la finca El Zancudo. Es parte de la vereda La Pradera y estamos a 280 metros en línea recta del Vaso Altair. Somos posiblemente el vecino más cercano que tiene el relleno y vivimos pues ahí desde el año 1980. 1980. Estamos en 2025, 45 años aproximadamente. 45 años, sí. Más o menos en qué momento la situación se volvió invivible, Bueno, digamos como que inmamable. sí, el relleno empieza operaciones en 2003, o sea, hace 23 años ya. Al principio, pues ellos ofrecieron, en varios ofreció con muchas cosas para poderse implantar ahí. ¿Qué ofrecieron? No me Ellos así. ofrecieron temas de educación, vías, proyectos productivos para compensar la pérdida del valor de la tierra, lo cual pues ellos ya sabían que ¿Qué iba iba a a suceder? pasar. Y ofrecieron, pues digamos, compensar a las comunidades en ese tipo de temas. También proyectos, digamos, que generaran mano de obra para las poblaciones cercanas, lo cual pues hasta la fecha no ha ocurrido. Digamos que la situación más complicada, el relleno empezó en este momento van para el cuarto vaso. El vaso es como el hueco donde se entierra los residuos sólidos, y el más cercano hasta la fecha que hemos tenido nosotros es el Vaso Altair, que como les dije está a 280 metros en línea recta del terreno nuestro. Ya digamos ahí el tema se complica mucho más porque llegan pues obviamente los olores son mucho más fuertes. El tema de moscas es impresionante. Tú estás sentado a la mesa comiendo pues y tienes que hacer pues como fuerza para no irte a comer Una una mosca. mosca cuando estás con tus alimentos. El tema de ruido en la noche, pues oír las retros o los bulldozers empujando la basura porque tienen el pitico este que usan los camiones de reversa, pip, pip, lo oyes en la noche. Para nosotros acceder a la finca lo hacemos a través del relleno. Digamos, en el año 80 todavía existía la estación Pradera, pues como casa, y eso era un centro, digamos, de reunión, y los campesinos salían ahí a la estación. El tren ya no funcionaba, pero era un centro como de Igual, reunión, ajá, y de ahí partían, al todavía punto de parten encuentro. caminos a, por ejemplo, a Bellavista, al Zancudo, A distintas a veredas. diferentes veredas, y ahí se reunían pues los campesinos. Con la entrada del relleno ellos empezaron como a desplazar a la gente que vivía en esos predios y hacerlos, digamos, como tomar otros caminos. Nosotros no tenemos otro camino que tomar porque la finca está justo Al arriba, lado. al lado, entonces tenemos que pasar por ahí, entonces tienes que pasar espantando gallinazos para entrar a tu finca. Ya en la zona verde de la casa, pues que tenemos una zona verde bonita, pues ya tenemos que convivir con los gallinazos al frente, se paran en las tejas, en los alambrados, en la corraleja que es de tubería donde tenemos el ganado también, pues dejan sus heces ahí, lo cual eso es corroe la tubería. Hace dos Y además de años, que los carroñeros traen las enfermedades. enfermedades, eso te iba a comentar, hace 2 años tuvimos, pues los gallinazos usan los bebederos del ganado para bañarse. Si se meten ahí es imposible pues controlarlos, entonces tuvimos un tema de contaminación de aguas por gallinazos y tuvimos la muerte de 18 reses, 18 novillos, que digamos a precio comercial son 2,5 millones por novillo, son 46 millones de pesos que se perdieron ahí, y el relleno nunca respondió. Siempre guardan silencio, dice que eso no está en el plan de manejo. Con Antioquia también le escribimos y no nos han respondido. Entonces todas esas afectaciones las tenemos. El tema de movilidad, dependiendo de la administración que esté o el ingeniero de turno, pues no nos dejaba entrar cruzando el puente nuevo, nos hacían cruzar por el puente de madera que ya hace muchos años no se usa, un puente que hay al lado, y no nos dejaban cruzar los animales cargados pues con el mercado del viviente ahí, o productos que sacamos Pues de los la productos finca. para la actividad agrocomercial que ustedes ejercen. Exactamente. Entonces nos hacían descargar las mulas antes del puente y teníamos que cruzar a pie llevando los bultos pues, al hombro, lo cual no tiene pues ningún sentido. Hubo, inclusive yo tengo por ahí pues
unas indicaciones que el ingeniero sacó para la seguridad de, digamos, los guardas de seguridad del relleno, precisamente hablando de los habitantes de la finca El Zancudo, para que a nosotros no nos dejaran cruzar por ahí, porque estábamos poniendo mucho problema, pues entre comillas, y el problema que nosotros ponemos es, hombre, venga, ayúdenos a mantener el camino, que es un camino de herradura que ya no tengo gente. Normalmente en las veredas lo que se hace es que tú invitas un convite y ya no hay gente, ya no tenemos gente. Antes se hacía eso, pero ya estamos nosotros solos, y una persona, pues hacer un camino, pues no lo puedes hacer. Entonces le dimos al relleno que nos ayudara, no nos contestan, le dije, bueno, déjenos entrar una retro, nosotros la pagamos para que nos adecue el camino, está mucho invierno, mucho pantano, me dice que no tenemos permitido entrar retro. Entonces digamos que ellos quieren que los veamos como unos buenos vecinos, nosotros nos comportamos como buenos vecinos, pero cuando tú le pides una ayuda, cuando nos piden, por ejemplo, nos han pedido caballos para ellos dar un recorrido y mirar cosas, les hemos facilitado los caballos. Pero cuando uno les pide un favor, es que ni siquiera es un favor, déjame entrar una retro, yo la pago para arreglar mi camino, que vos ya, o sea, vos me afectaste eso, no nos dejan entrar la retro, no nos pagan los animales, no, pues hay muchísimas cosas, pues que no ha habido ninguna compensación en 23 años de operación de vamos a hacer esto, como les hicimos una afectación y lo reconocemos, entonces les vamos a compensar, no sé, mejorando la casa, les vamos a hacer una vía para que suban el carro. ¿Te han ofrecido comprar el terreno? Ellos nos han ofrecido en varias oportunidades comprar el terreno, pero como entidad pública, eso lo conozco yo, ellos solamente lo pueden comprar con un avalúo comercial. Entonces la discusión es, listo, nosotros aceptamos el avalúo porque así tiene que ser, pero tú me tienes que compensar o pagar por otro lado. Los daños sostenidos durante el tiempo. Exacto, me tienes que pagar, ni siquiera eso, me tienes que pagar la pérdida del valor del terreno, porque es que esa finca, si yo tengo esa finca en Popalito, donde tengo un poco de fincas con piscina, esa finca vale un dinero. Pero si yo llego, esa misma finca, y le pongo un relleno sanitario al lado, que me lo pusiste vos, que es el que me lo querés comprar, pues ¿cómo me vas a decir que esa diferencia no existe y que no me la vas a pagar? O sea, si yo hoy voy a comprar una finca en Popalito... Pero te hago una pregunta, ¿es más una limitación legal de que ellos no pueden pagar por un avalúo que no existe o por lo que quisiéramos que es, o es realmente falta de no, para mí es falta de interés de solucionar, porque es que el tema se resuelve muy fácilmente. Ellos como entidad pública solamente pueden comprar con el avalúo comercial. Entonces el avalúo comercial va a un perito y dice, sí, aquí hay una finca tal, pero al lado tiene un relleno sanitario, entonces la finca vale tanto. Entonces eso yo lo recibimos como parte de pago, pero adicionalmente ellos pueden, hay forma de hacerlo, el mismo perito lo puede hacer, ¿cuánto valdría esta finca si no hubiese relleno? Y eso pues aquí no tenemos que ser estudiados, todos sabemos que hay una diferencia de valor. Una finca al lado de no, y que nadie la quiere comprar y que hay una diferencia en el precio, si tengo un relleno y si no tengo un relleno. Entonces una vez valorado esa diferencia, en varias puede pagarme eso, porque ya me lo dijeron como una compensación. Señor, yo le causé esta afectación a usted, yo le puse un relleno, su terreno valía 1000 y ahora vale 500, entonces yo le compro por 500, pero le doy otros 500 por el daño, por la afectación. Exactamente. Te hago una pregunta, vos que claramente sabes más y sabes con causalidad de hecho. Cuando ellos primera vez trajeron el relleno sanitario, tengo entendido que solamente era para la basura del área metropolitana, ¿cierto? Sí, digamos que el relleno, yo no recuerdo bien las fechas. ¿Y cómo fue ese proceso con la comunidad de decir, oiga, vamos a dejar de ser solo para 10 municipios del área metropolitana y vamos a pasar para ser 40 municipios? No, nunca, digamos que nunca lo dijeron. Nunca hubo una socialización con la comunidad de decir, no, lo que pasa es que vamos a traer la basura de casi el 80% de los antioqueños acá. Digamos que eso es algo que se ha dado por necesidad. Obviamente, yo lo decía en mi intervención, nosotros entendemos que los residuos sólidos de Medellín y de las áreas urbanas pues cercanas hay que disponerlos en alguna parte, y por hoy hay tecnologías que se pueden usar para convertir eso en energía, en muchas cosas, pero es más costoso, y aquí entonces hablamos de un tema de dinero, es más barato. Hoy por hoy en Colombia es más barato enterrarlos que hacer otra cosa, entonces los seguiremos enterrando hasta que eso cambie o tengamos un poco más de conciencia ambiental. Entonces simplemente cuando vos tenés una ciudad
o un pueblo que no tiene dónde enterrar los rellenos y tenés algo ahí, pues simplemente se fue dando. Pero y la comunidad no estuvo unida nunca, pues ahora sí estamos unidos. Antes es una zona de muchos campesinos, mucha gente sigue en sus veredas que no tienen como conocimiento, entonces simplemente fue pasando y nos fuimos como aceptando que las cosas pasaran, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la expectativa? Porque obviamente no hay plan para hacer otro relleno sanitario en Antioquia. No hay. Ustedes, según lo que investigué, ese relleno recibe, o sea, en Antioquia somos como 6.6 millones de habitantes y ese relleno recibe como el 5.8. Es más del 80% de la basura que se produce en Antioquia, no solamente en Medellín, en Antioquia. ¿Qué quiere la comunidad o como cuáles son las expectativas de la comunidad de brindarle ese servicio de manejo de residuos a todo Antioquia? O sea, como cuál debería ser esa compensación de todo Antioquia, del 80% de Antioquia, con las personas que viven más cerca, incluyendo los barboseños, más cerca de ese relleno, que es un servicio ambiental que le ofrecemos a todo Antioquia. Bueno, digamos, yo voy a separar como dos temas. Digamos que los municipios que usan el relleno, disponen ahí, tienen que pagar, le pagan a Envarias por disponer ahí, ¿cierto? Por tonelada de basura dispuesta, Envarias cobra una plata. De esa plata, pues obviamente Envarias opera y saca un dinero que se le da a los 3 municipios afectados, que son Don Matías, Barbosa y Santo Domingo. Eso se les entrega a las alcaldías como compensación, digamos, pero una de las luchas ya como comunidad, digamos que los municipios que usan pagan a los municipios que tienen afectaciones, pero una de las luchas de las comunidades ahora es que ese dinero no se revierte y no necesitamos que sea todo, sino una parte a los pobladores aledaños, porque finalmente pues, se de Barbosa de las necesidades del alcalde, no de las necesidades específicas que se ven afectadas y está bien, el alcalde de Barbosa recibe el 30%, digamos, de los ingresos de la operación del relleno, pero sí recibe el 30% de las compensaciones que le pagan. Sí, Barbosa recibe el 30%, Santo Domingo el 30% y Matías el 40%. Entonces el alcalde se lo gastará en vías, en educación, en cosas acá, pero lo que estamos pidiendo es que una parte vaya en realidad a los habitantes de la zona, que somos los afectados. Tú vives en Barbosa y seguramente pues a ti no verás un gallinazo pues, encima de tu casa y no te llegan los olores ni el ruido. Pero entonces lo que estamos diciendo, pues si los que estamos ahí somos los afectados, no estamos viendo la compensación. Entonces, una de las luchas es que nos paguen eso. Y no tiene que ser en dinero, sino que reconozcan el daño y simplemente hagan proyectos productivos. En el caso mío, que tengo que entrar a caballo y mantener mi hambre, hagamos un carreteable, o yo lo hago, pero permíteme hacerlo, cosas de ese tipo. Y la otra importante es que como veredas pues, afectadas por el relleno sanitario, estamos empeñados en que el relleno solamente opere hasta 2030. ¿Sí ves eso factible? O sea, yo lo veo muy difícil porque en términos... Hay infraestructura para llevar la basura allá. Pero digamos que la infraestructura, lo último es el vaso de la Piñuela, que ya va a entrar a operar y eso tiene una capacidad. Una vez termine el vaso, uno dice, listo, nos vamos a otra parte o vamos a hacer como hacen otros países. Digamos que hay una parte importante que es reciclable y economía circular, que aquí está digamos, todavía en pañales, pero si uno recicla, creo que el 60% de lo que llega al relleno son cosas que se pueden reciclar, entonces no deberían estar ahí, ¿no es cierto? Y se pueden montar, digamos, temas de abonos que se puedan vender, separación, y también generación de energía, ¿no es cierto? Entonces digamos que finalmente después de aplicar todas esas tecnologías que existen, que tienen otro costo, son más caras que enterrar, tú puedes reducir muchísimo finalmente el residuo a enterrar. Entonces, pero si ves eso un proyecto factible para 5 años. O sea, es factible, sí, es factible desde lo tecnológico, pero es más una decisión política de si sea, o sea, en 5 años es un tiempo suficiente para tú construir una planta de generación de energía, para construir una planta de separación de sólidos. Eso se puede hacer, pero si no lo quieres hacer, no lo vas a hacer ni en 5, ni en 1, y no lo han hecho en 23 años. Entonces el tema es ese, porque las tecnologías existen hace mucho. Bueno, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias como por ayudarnos como a entender el problema, vos que estás más cerca del problema, y si quieres algo que decir antes de que terminemos acá. No, pues a todos pues las personas que nos ven es tener conciencia un poco de cuál es la generación de residuos que causamos. Yo sé que todos en casa
generamos residuos y esto es un problema social. O sea, simplemente uno no lo ve desde la comodidad de su casa porque eso se va y lo disponen en alguna parte que no te afecta, pero hay personas que se afectan con eso. Entonces el llamado es como reducir un poquito el consumo, a trabajarle mucho al reciclaje, hacerlo bien, eso lo podemos hacer desde casa y no, yo creo que con eso pues es un granito de arena que cada uno puede poner desde su casa para que el problema de las basuras se reduzca. Muchas gracias. Muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo. Feliz día. Hermano. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita y muchas gracias por disfrutar de este espacio. La buena.